que Dios está con nosotros en todo momento. Vamos a darle paso al pastor Israel para que nos comparta de la palabra del Señor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Estamos contentos que estén aquí entre nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar un texto un poco complicado. Bueno, no es tan complicado, pero más bien mal interpretado. Quiero invitarte que vayamos en la escritura al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 20. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Dice así la escritura: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse de nuevo. Este es un tema del que ya hablamos hace 8 días. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Él está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: él está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Así que Jesús los llamó para que se acercaran y les respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil o dividido entre sí mismo acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y peleara contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración, dijo Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder como para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solamente alguien más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: él está poseído por un espíritu maligno. Este texto lo encontramos también en el Evangelio de Mateo. Y Mateo nos da unos detalles más interesantes para comprender todo esto. En un momento más vamos a leer Mateo. Pero quiero decir que no solamente Jesús estaba en la casa y las multitudes estaban alrededor de él. Jesús obviamente estaba haciendo milagros y Jesús estaba echando fuera demonios. El Evangelio de Mateo nos cuenta que habían traído una persona que era ciega y que era muda. No podía ver, no podía hablar. Y estaba poseída por un demonio. Así que Jesús lo liberó. ¿Alguna vez usted ha presenciado una situación así? Liberación, exorcismo, o no solamente eso, un milagro así tal cual. ¿Le ha tocado ver algo que no tiene explicación, que ha sucedido de la nada? ¿Alguna vez has estado en una situación así? Porque este evangelio nos describe una escena, pero es una escena muy curiosa. Jesús está en la casa. Las multitudes siguen yendo tras de él, como ya lo hemos mencionado, pero era tan abundante el trabajo que Jesús tenía que ni siquiera ni él ni sus discípulos encontraban tiempos o espacios para comer. Eso dice el Evangelio de Marcos, que ni siquiera les permitían comer. Y yo quiero que imaginemos la intensidad de esta escena de la cual habla Mateo. Yo sé que no la hemos leído, pero le trajeron a un hombre que era ciego y que era mudo y que estaba siendo atormentado por un demonio, y Jesús lo liberó, Jesús lo sanó, así que recibió la vista, pudo hablar y fue liberado. Y quiero que imaginemos esa escena porque era una escena muy intensa.
Seguramente en esa casa había enseñanzas, había milagros, habían liberaciones, las multitudes entraban, las multitudes salían, habían muchísimas reacciones, tan amplias como diversas. Tanto que los familiares de Jesús fueron por él para llevárselo. Hay que prestar atención en esto, porque los familiares de Jesús, es decir, su mamá y sus hermanos, porque sí, Jesús tuvo hermanos, así que su mamá no era ninguna virgen, fueron por él argumentando que Jesús estaba loco. Y si eso fuera poco, los fariseos que estaban ahí, los líderes religiosos, los que eran unos cracks para leer e interpretar la escritura, decían que Jesús era operado, era movido por el demonio. Y estas dos situaciones me hacen pensar qué estaba pasando en esa casa. Que la mismísima madre de Jesús y sus hermanos y las autoridades de Biblia en aquel entonces se atrevieran a argumentar y a decir esas cosas. ¿Qué estaba pasando adentro de esa casa? ¿Cómo sucedió ese milagro para que dijeran eso? No sé si están conmigo, pero algo tuvo que haber pasado en esa casa para que tu mamá te diga que estás loco y la gente que se supone que es experta en lo que haces también venga y diga que tú no eres de Dios, sino que estás operando por mismísimo Satanás, ¿verdad? ¿Acaso los familiares de Jesús querían salvarlo de las multitudes? ¿O será que ellos también habían caído realmente en el pensamiento de que Jesús había enloquecido? Mateo nos da un detalle muy particular, y es que Mateo nos dice que Jesús acababa de sanar muy particularmente a un endemoniado que no podía ver y que no podía hablar. Y Jesús lo sanó, Jesús lo liberó, Jesús lo restauró, y cuando este milagro sucedió dejó atónitos a todas las multitudes que estaban ahí, quedaron atónitos. Mira lo que dice Mateo 12 del 22 al 23, ¿lo puedes poner, Gabri? Mateo 12 del 22 al 23, fíjate lo que dice. Dice que semejante milagro provocó que la gente dijera una cosa. Luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y la multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea quién? ¿El hijo de David? ¿El Mesías? Recuerden que Jesús está iniciando su ministerio, hermanos. De hecho, en Marcos todavía no encontramos ninguna afirmación que diga que Jesús sea el Hijo de Dios más que la de los demonios. O sea, a la gente todavía no le caía el 20 quién era Jesús. Y aquí Mateo nos está diciendo que como que la gente dice: wow, acaba de suceder algo tan increíble, acaba de suceder algo tan maravilloso que no sabemos si este hombre es el Hijo de David, el Mesías, el prometido, el enviado de Dios. Automáticamente los fariseos, y no cualquier fariseo, mi hermano, los que viajaron desde Jerusalén, los de la capital, o sea, en teoría deberían de ser los más cracks de los más cracks de los más cracks, los más preparados, los más estudiados, los más espirituales, los que más profundizarían en las escrituras. La crema innata de la religión judía había hecho un viaje hasta Galilea solo para presenciar a este hombre loco que hacía cosas increíbles en el nombre de Dios. Ya mencionamos ese viaje hace 8 días. Y automáticamente estos hombres dijeron, según Marcos 3:22, que ese hombre hacía lo que hacía porque él estaba siendo poseído ¿por quién? Por Belcebú, por Satanás. Que solamente de él podía recibir esa clase de poder. ¿Puedes imaginarte esto? Yo les vuelvo a preguntar si ustedes han presenciado alguna situación así. Porque normalmente una situación así, dentro o fuera de la iglesia, con un conocido, con un desconocido, genera una amplia y una gran diversidad de situaciones y confrontaciones.
Hay gente que está maravillada y está vuelta loca y dice, wow, increíble. Hay gente que está incrédula, hay gente que está enojada, hay gente que está denunciando y está diciendo, lo que está pasando ahí no es de Dios. Y hay una multitud de gente muy diversa con muchas clases de reacciones. ¿Están conmigo? O sea, no todo es fascinación, no todo es, la vemos a Jesús, hizo un milagro. También existía la gente que se resistía, la gente que era incrédula. Y yo pienso, no puedo juzgar a nadie, pero yo pienso porque a mí me ha pasado, yo he visto milagros, yo he visto cosas de Dios y he dudado muchísimo. He dudado de gente porque quizás no me cae tan bien. Y digo, ¿cómo es que este puede hacer eso si yo lo conozco? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la reacción no siempre es la misma? Y quiero que pensemos un poquito en esto porque Jesús causa una amplia diversidad de reacciones en medio de esta escena. Pero curiosamente se levanta una oposición. Una clase de oposición o de resistencia. Y se me hace triste y se me hace lamentable que la resistencia que Jesús recibe en esa tarde no es de los gentiles, no es de los romanos, no es de los pecadores. La resistencia que Jesús recibe es de su familia y de los que se supone serían los líderes religiosos del momento. Son los que se le paran enfrente y dicen, tú estás loco, lo que tú estás haciendo es del demonio. ¿Me entiende? Y quiero decirte que en la vida cristiana muchas veces nosotros vamos a encontrar oposiciones. Oposiciones que no siempre van a venir de afuera. No siempre va a venir de un enemigo en común. Oposiciones en común que esperaríamos de adversarios, de gentiles, aún de los mismísimos demonios. En la vida cristiana y muy particularmente en el ministerio muchas veces encontraremos oposición desde adentro. Desde los que se supone buscan alcanzar la misma meta que tú y yo, pero cuyos corazones están lejos, lejos, lejos de hacer las cosas que el Señor pide. Cuando Jesús habló acerca de los fariseos en Mateo 24, Él dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Quienes han trabajado en el ministerio ya, quienes han intentado hacer la voluntad de Dios a consta de todo peso y ley, sabrán que muchas veces encontramos una resistencia muy fuerte al mover de Dios y el reino de Dios. Y no siempre viene desde afuera. Quiero que sigamos pensando en esta escena porque las multitudes están ahí. Jesús está ahí. La evidencia del milagro está ahí. El que no podía ver, ahora ve. El que no podía hablar, ahora habla. Y el que estaba endemoniado, ahora está libre. Jesús está ahí, las multitudes están ahí, la evidencia está ahí, la familia de Jesús está ahí y los fariseos también están ahí. Seguramente había una feria y una capirotada de opiniones y pensamientos acerca de lo que había sucedido. Pero había un grupito ahí, hábil en la escritura, hábil en discernir, o entre comillas, discernir. O al menos eso se supone que deberían de ser buenos los fariseos. Entender el mover de Dios, saber el mover de Dios, interpretar cómo es que Dios se mueve. Y ellos están ahí, pero no solamente se resisten, no solamente están como negando lo que sucede, sino que generan una especulación terrible en contra de Jesús. Ellos generan una idea pública, porque ellos lo dicen públicamente, ese hombre está liberando porque lo respalda Belcebú. ¡Ja! Ese fue el peor error que esos fariseos podían haber hecho. Voy a decir algo muy de mi cosecha, muy de mi pensamiento, muy de mi corazón.
Yo pienso que los milagros de Dios no son para que todos lo vean ni para que todos lo sepan. Aunque sí, aunque dan testimonio y dan gloria a Dios. ¿Cuántas veces Jesús hizo un milagro y al que le hacía el milagro le decía? Yo creo que los milagros no son para que todos los vean, ni para que todos lo sepan. Sí, seguramente dan testimonio del poder y la obra del Señor, pero muchas veces también entre los débiles de espíritu y los de corazón duro, un milagro podría alimentar la incredulidad, porque podríamos ponernos del otro lado de la balanza y decir, eso no puede suceder, eso es imposible. ¿Verdad que sí? Por eso digo que pueden haber muchas clases de reacciones ante un mover de Dios. Tiene que ver con nuestro corazón, pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. También creo, y voy a decir esto con muchísimo cuidado, la prédica pasada hablamos acerca del ego, ¿verdad? Hablamos acerca de inflarnos, hablamos acerca de cómo muchas veces las multitudes pueden dañar nuestro ministerio. Bueno, pues también creo, y es de mi cosecha también, creo que en estos días no hay muchos milagros porque no hay mucha gente que tenga la madurez y la capacidad de sobrellevar un ministerio de poder y de milagros. Así lo creo. Y también creo que Dios sigue haciendo milagros y hace muchos milagros en el anonimato. ¿Quién oró? ¿Quién sabe? ¿Cuándo fue? ¿Quién sabe? ¿Sucedió? Sí. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. No es para ningún hombre. Así que tendríamos que desconfiar muchísimo de aquellas personas que hacen campañas y en vez de usar el nombre de Jesús usan su nombre. Y quizás hagan milagros. Te voy a decir por qué, porque la Escritura dice que los dones son irrevocables, aunque después su corazón esté más allá que para acá. Seamos cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con la gente que seguimos. Mira cómo responde Jesús ante lo que declaran los fariseos. Mira lo que dice el versículo del 23 al 27 de Marcos 3. En Marcos 3, del versículo 23 al 27, mira cómo Jesús responde ante la declaración de los que se suponen son maestros de la ley, ante la declaración de los que se supone entenderían el mover de Dios, sabrían discernir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Mira cómo Jesús le responde a aquellos que dicen que Jesús está operando por el poder de Satanás. Y Jesús les dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede? Y me encanta porque Jesús agarra cosas bien complicadas y las enseña de una forma bien simple. Perdónenme la expresión, pero a veces pienso que confronta la estupidez de los fariseos, lo mensos que están. Y Jesús les dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Acaso un reino dividido contra sí mismo o en medio de una guerra civil puede permanecer? Claro que no, va a terminar destruido. De la misma manera, ¿una familia que se divide por peleas podrá mantenerse unida? No. Se va a desintegrar. Después Jesús afirma, versículo 26, y dice, si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podría mantenerse en pie? Jamás podría sobrevivir a eso. Y por último Jesús dice, permítanme darles otra ilustración, por si todavía no les cae el 20. Él dice, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solamente alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Mira cómo responde Jesús. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede una casa o un reino divididos contra sí mismo prosperar? Obviamente se van a desintegrar. ¿Qué acaso no solamente alguien más fuerte que el hombre fuerte puede atarlo? Y la realidad es que sí, solamente alguien más fuerte puede vencer a un hombre fuerte. Esto de por sí nos enseña muchas cosas. Muchas cosas. Pero mira lo que dice el versículo 28. Les digo la verdad.
porque Jesús sigue hablando, no se ha callado. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Así que si tú eras de los que creía que si por agarrarte el tú por tú con Dios no pasaba nada, puedes recibir perdón. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice el texto? Jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, no solamente en esta era, sino en la era venidera. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que voy a intentar explicar no es tan complicado, pero sí requiere como mucha atención, así que no se desenganchen. Mira, una vez más, los hechos estaban ahí, la evidencia estaba ahí, Jesús estaba ahí, sin embargo los fariseos se oponen. Ellos presentan resistencia y ponen en duda el origen del milagro. Ellos no están negando el milagro, ellos están poniendo en duda el origen del milagro. ¿De dónde está viniendo el milagro? Pregunta, ¿en dónde está la blasfemia? ¿En qué consiste la blasfemia? Voy a explicar un poquito más. Primero, blasfemia tiene que venir del hecho de hablar. No es del hecho de pensar ni del hecho de hacer, tiene que ver con lo que se produce de nuestra boca, lo que hablamos, lo que enunciamos con nuestra boca. Pero muy particularmente blasfemar o hacer una blasfemia es un acto premeditado en acción, pero sobre todo en palabras. Es decir, no es como que, ay, lo dije sin querer queriendo, o no es como que es que yo no tenía conocimiento de causa y solamente hablé. Una blasfemia nace cuando desde aquí adentro premeditadamente hay una intención de lanzarla, de ofender, de señalar, de criticar. Y quiero que vayamos a leer a Mateo 12, del 27 al 28, si lo pueden poner en la pantalla, Gabri. Lo vamos a leer en NTV, pero luego yo lo voy a leer en otra versión que encontré que creo que es más clara, para entender un poquito más acerca de esta idea. Pero mira lo que dice Mateo 12 del 27 al 28. Dice, entonces, está hablando Jesús, es la misma escena de Mateo, o sea, en Mateo 12 está la misma escena de Marcos 3, y aquí en Mateo 12 Jesús sigue hablando con los fariseos y les dice, entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen ustedes de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los van a condenar a ustedes por lo que ustedes mismos acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ¿a qué? ¡Aleluya! El reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Lo voy a leer en una versión otra versión más clara, traducción lenguaje actual, TLA. Dice así, presten atención, dice, según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso fuera cierto, entonces, ¿quién le da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera demonios? Si ustedes me responden que Dios le da ese poder, entonces va a quedar demostrado que ustedes están equivocados. Si yo echo afuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso yo les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Porque los fariseos también podían echar fuera demonios. Te voy a decir algo, tú también puedes echar fuera demonios. Que lo creas y que lo practiques, eso es otra cosa. Pero Jesús dijo, estas y muchas cosas más y más grandes, ustedes harán en mi nombre. ¿Por qué no lo hacemos? Esa es pregunta para ustedes. Los fariseos también echaban fuera demonios, quizás no con la frecuencia, ni con el poder, ni con la autoridad que Jesús tenía, porque esto también es un tema importante. Necesitas autoridad moral y espiritual para hacer eso. No es como que, ahorita me agarro hablando y gritando y a ver qué logro, ¿no? Porque el ambiente cristiano, sobre todo el pentecostal, ha llevado la liberación a un nivel que es triste.
El poder para echar fuera un demonio no está ni en el poder de tus palabras, ni en el volumen con el que lo haces, ni si estás gritando o no estás gritando, ni en el tiempo que llevas orando. Está en la autoridad de Jesús en tu vida. Así que Jesús les está diciendo: yo trabajo con el poder del Espíritu Santo. Y ustedes lo saben. ¿Ves? Yo trabajo con el poder del Espíritu. Yo echo fuera demonios porque yo lo hago con el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que ustedes saben porque ustedes también echan fuera demonios y lo hacen con el poder del Espíritu de Dios. ¿O me estoy equivocando, fariseos? Es que está bien padre cómo Jesús agarra el tú por tú con ellos. ¿O estoy diciendo mentiras? Porque ustedes acaban de decir que yo echo fuera demonios por Belcebú, y eso no es posible. Díganme ustedes cómo es que ustedes logran echar fuera demonios. Y por eso mismo les dice, la respuesta o la evidencia de eso los va a dejar en vergüenza a ustedes. Los va a exhibir. ¿Cómo dice la NTV? ¿Puedes poner otra vez el versículo, Gabriel? El 27, Mateo 12, 27. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Así como Noé condenó al mundo, no tuvo que decir absolutamente ni una sola palabra, solamente le creyó a Dios. Y por creerle a Dios, hubo toda una humanidad, según el texto de Génesis, que se perdió. Y Noé no tuvo que hablar, no tuvo que abrir su boca, sí les predicó obviamente, pero el solo hecho de que haya un hombre que le crea al Señor, condena a muchos otros. ¿Qué pasó con Nínive? En Nínive no había ni uno solo que le creyera al Señor, y eso trajo salvación para toda la nación. Pero a veces la fe de uno es peligrosa para otros. Y de eso habla Pablo en Corintios. Que lo que es un grato olor de salvación para unos es un grato olor de muerte para otros. Así que Jesús les está diciendo, yo trabajo con el poder del Espíritu Santo. Y los fariseos lo sabían, porque sabes que ellos eran especialistas en entender el mover de Dios, en discernir el mover de Dios. El hecho de que tuvieran un corazón torcido no les quitaba la capacidad de entender lo que estaba sucediendo, porque esa era una cuestión que se interpretaba a través de la Escritura. Sin embargo, hermanos y hermanas, las declaraciones, las palabras de los fariseos decían otra cosa. Y yo te voy a decir algo muy importante: el Espíritu Santo es el encargado de convencer. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esta clase de obra: sanar, liberar y usarnos. Estos hombres lo sabían. Los fariseos lo sabían, que no se podía hacer esta clase de cosas si el Espíritu de Dios, el poder de Dios no estaba detrás de ellos. Los fariseos lo sabían, ellos lo veían, ellos lo comprendían y aún así se resistían. ¿Estás entendiendo un poco más lo delicado de esta escena? Insisto, vuélvete a meter en la escena y ponte a pensar en todo lo que sucedió en esa casa, en esa tarde, en esa noche, para que la familia de Jesús viniera y dijera que él estaba loco y los fariseos vinieran y dijeran que él estaba operando por el demonio. ¿Qué está sucediendo en esa casa? Mira lo que dice Mateo 12 del 30 al 37. Mateo 12 del 30 al 37, dice así la Escritura. Está hablando Jesús y presta mucha atención. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. No existen posiciones neutrales. No existen posiciones neutrales. 31. Por eso les digo, cualquier pecado y cualquier blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia ¿contra quién?
contra el Espíritu Santo que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Díganme lo que quieran. Soy un ser humano igual que tú. También hablamos de eso hace 8 días, ¿verdad? De Jesús como humano. Porque ahí no está usando el Hijo de Dios, está hablando el Hijo del Hombre. Dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Un árbol se identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. Uy, Jesús también tenía buenas palabras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y de lo que es correcto? Pues lo que está en su corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro ¿de dónde? Ahí está. Del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que ustedes hayan dicho. Las palabras que tú digas te van a absolver o te van a condenar. ¿Qué es pues lo imperdonable, hermanos? Te voy a decir qué es lo imperdonable porque tú vas a tener que detenerte un momento y pensar si tú has caído ya en eso o no. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo imperdonable, es una actitud del corazón que de una constante resistencia, de una constante oposición, que en particular es acompañada por palabras y que particularmente no vienen de la ignorancia, sino del conocimiento y la conciencia propia. Insisto, no es como que yo diga algo sin saber y entonces, castigado. No, viene de lo que sé. De esa gente que sabe hacer, que sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace. Por eso Santiago dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. Es decir, la blasfemia del Espíritu Santo, lo que es imperdonable es que tú tengas la evidencia, tú tengas el conocimiento y aún así tú te estés resistiendo. Pero peor aún, hables en contra del mover del Espíritu de Dios, hables en contra del reino de Dios. Qué delicado. Los invito a investigar la historia y la vida de personas que se han metido en contra de la iglesia y vean cómo han acabado. Con enfermedades fulminantes, con accidentes terribles, detrás de cárcel, con asesinatos. Pónganse a investigar la vida de personas que se han levantado en contra del mover de Dios, la obra de Dios y el poder de Dios, y dense cuenta de cómo ha sido su fin. No sé si ya quedó claro lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero la voy a volver a explicar una vez más. Blasfemar en contra del Espíritu Santo, yo sé que tenemos mucho la idea de que una blasfemia es una grosería o ofender. Pero en el contexto o a la luz de Mateo y de Marcos, lo que Jesús está diciendo es que cualquiera que viendo, cualquiera que teniendo evidencia, cualquiera que pudiendo palpar absolutamente todo y sabiendo que es de Dios, por un mero acto de rebeldía y de resistencia dice, eso no puede ser de Dios. ¿Me entienden? Y esto se convierte en algo imperdonable por dos razones. Voy a explicarlas. Para poder entender por qué es imperdonable, yo me atrevo a decir que el Señor perdona absolutamente todo. Pero la blasfemia del Espíritu Santo, Jesús habla acerca de ella como algo imperdonable por dos razones. La primera es que si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, nosotros apagamos nuestra capacidad de creer. ¿Ok? ¿Qué significa que apaguemos nuestra capacidad de creer? La ahogamos y por lo tanto la fe que necesitamos para recibir la salvación se inhabilita en nosotros. Es decir, yo no creo que Dios pueda salvarme. ¿No lo crees? No te salva.
¿Me estoy explicando? Esa blasfemia, el decir, no creo que el Señor pueda salvarme, automáticamente te hace una persona imperdonable, y no porque el Señor no pueda perdonarte, sino porque tú te estás resistiendo y estás eliminando todos los medios necesarios para alcanzar el favor y el perdón de Dios. No es que el Señor no sea capaz de perdonarnos, es que nosotros nos hacemos inmerecedores del perdón, porque lo que es necesario para recibir el perdón y la gracia es solamente la fe, es la capacidad de creer. Sin embargo, estando ahí y con toda la evidencia a la mano, decidimos no creer. Pero no solamente es un acto de decisión, es un acto de hablar. Así que la segunda razón por la cual este pecado se convierte en un pecado imperdonable es que teniendo conocimiento, teniendo evidencia, nosotros nos atrevemos a hablar en contra de la obra y el poder del Señor. Hace algunos años yo tuve una crisis de fe, diría yo que muy fuerte porque me duró como 2 o 3 años. Y seguía sirviendo, y seguía aquí, seguía apoyando, seguía trabajando, seguía haciendo muchas cosas, pero mi corazón se resistía a creer en el poder del Espíritu Santo. Quizás alguno de ustedes ya le conté esa historia, y si no, pues después se la cuento porque nos llevaríamos mucho rato aquí. Pero pasaron algunas cosas en mi vida en las cuales el Señor me pidió hacer cosas y yo las hice y vi todo lo contrario. Y yo me desmoroné, me decepcioné, seguía creyendo en Dios, seguía amando a la iglesia, seguía sirviendo a la iglesia, pero dentro de mí el Espíritu Santo era así como... A tal grado que una vez fuimos a una reunión de jóvenes a una iglesia que se llama Caris, y llevaron a unos misioneros, no eran misioneros de otra nación, iban a la sierra aquí en México, y estaban hablando de las cosas que Dios hacía en la sierra, de cómo el Señor hacía milagros, cómo el Señor... Y yo me acuerdo que yo estaba enojado dentro de mí. ¿Sabes qué era lo que yo estaba orando? Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, haz que a los jóvenes que traje en esta noche se les olvide todo lo que este hombre está hablando. Esa era mi oración, date cuenta, esa era mi oración. Porque yo me resistía a creer que lo que ellos estaban hablando era cierto, porque yo en mi corazón había determinado que el Espíritu Santo ya no obraba o no tenía tanto poder, porque yo me había decepcionado de esa situación. Creo que nunca lo había hablado esto en público. Y no lo tenía anotado aquí. Después terminó de hablar, hizo una invitación al altar, todos pasaron, menos yo. Y yo estaba luchando con Dios, yo estaba peleando con Dios, yo estaba orando y no estaba enojado con el Señor, pero yo tenía ese conflicto, yo tenía esa crisis muy fuerte. Y me acuerdo que abro la escritura en Gálatas capítulo 1 y el Señor le habla, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Gálatas, obviamente en palabras del Señor, y les dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó, Gálatas insensatos, para hacerles creer que las cosas del Espíritu se han de discernir en la carne? Las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Un cubetazo de agua fría, como 50,000 cachetadas con guante blanco. Y dije, ok, si lo que me hace falta es Espíritu para discernir, para entender lo que esto está pasando, venga. Terminó esa reunión y el predicador, mis respetos, yo no estaba enojado con él, estaba enojado con lo que él estaba hablando acerca del Señor. Me habla y me empieza a hablar cosas bien certeras, bien puntuales a mi corazón, y oró por mí. Ahí se rompió una cadena que yo había puesto sobre mí mismo como por 2 años. Tenemos que tener mucho cuidado de negar la obra y el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros dice Mateo 12:32, dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Cuando nosotros hablamos, espero que nunca lo hagan, en contra del Espíritu Santo, es un tema delicado.
Ya se los dije, cuando presenciamos situaciones así, donde el poder de Dios está presente, donde el mover de Dios está presente, es normal que existan multitudes de pensamientos, no solamente entre la gente, sino en nosotros mismos. A veces resistencia, a veces incredulidad, a veces no, como que esto está muy para acá, no, como que esto está muy para acá, esto está demasiado pentecostal, esto está demasiado conservador. A veces podemos tener esa clase de luchas, podemos tenerlas. El problema es lo que los fariseos hicieron. Entonces, para no caer en el error de los fariseos, y ya todavía no empiezo a terminar, pero ya voy a empezar a aterrizar todo. Cuando caemos en el error de los fariseos, estamos en grave peligro. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de que esto no suceda en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ahí les va, cuestiones prácticas. ¿Qué debemos de hacer cuando presenciamos situaciones así? ¿Qué debemos de hacer para no cometer el error de los fariseos? Debemos de pesar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y lo vamos a pesar de 3 maneras. La primera de ellas es que vamos a pesar lo que está sucediendo a nuestro alrededor con la Escritura. ¿Sí? Es decir, yo estoy viendo un milagro en ese momento, yo estoy viendo que alguien está profetizando, yo estoy viendo que alguien está haciendo una cosa, estoy viendo que está haciendo otra cosa, y yo voy a pesar lo que estoy viendo, el mover de Dios, o lo que se supone es el mover de Dios, porque, bueno, antes de entrar a esto, el enemigo, Satanás, el adversario, y esto tiene que quedarte bien claro, también tiene poder. Si yo creo que el Señor tiene poder, y que Él lucha y que Él me protege, pues tiene que haber un adversario del cual tiene que luchar y del cual me tiene que proteger. ¿Recuerdas esa escena en las plagas de Egipto, cuando Moisés se para frente a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo? Faraón le dice que no. Es un tema muy profundo, interesante, cómo el Señor permite que el corazón de Faraón se endurezca, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Y entonces lanza su vara, su cayado, Moisés. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente. Y el faraón quizás impresionó, pero vengan, y le habla a sus brujos. Y hacen exactamente lo mismo. Lanzan sus varas y se convierten en serpientes. Y eran 2 contra 1. Lo increíble de esa historia es que la 1 contra las 2 se comió a las 2. Y volvió a tomar su vara. El adversario también tiene poder, hermano. La única diferencia es que Dios es bueno, el adversario es malo. Dios es bueno, el adversario es malo. Después Moisés toma la vara y va y toca el río, toca los pozos. ¿Y qué pasó con el agua? Y luego vienen los brujos y en un trastecito con agua limpia hacen exactamente lo mismo. ¿Sabes qué fue lo que no pudieron hacer? Revertirlo. Porque aunque tienen poder, no tienen suficiente poder. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Señor que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué recurrir a los signos zodiacales? ¿Por qué recurrir a que te lean la mano? ¿Por qué recurrir a otra clase de recursos cuando mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? ¿Por qué buscas que tu vida sea regida por una estrella, por un astro, por lo que sea, cuando el Señor le dice a los astros que se muevan o que avancen? Así de poderoso es nuestro Dios, así de increíble es nuestro Señor. Y entonces nosotros debemos de pesar cuando vemos las cosas que suceden, y digo esto porque a veces vamos a ver cosas del maligno y aparentemente van a ser buenas. Una oportunidad de trabajo, una situación empresarial, un negocio, un título universitario. Vamos a ver muchas oportunidades porque dice la Escritura que Él se disfraza como ángel de luz. Y dice la Escritura que Él anda como un león rugiente. No es el león que es el Señor, pero Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces tú vas a ver situaciones en tu vida que te van a parecer a veces increíbles, a veces te van a dejar asombrado, a veces vas a quedar incrédulo. Van a suceder situaciones en tu vida y tú tienes que tomar eso y usar estos 3 filtros. Y el primero es pesar con la Escritura. Porque la Escritura nos da
la capacidad suficiente para entender lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Por eso yo digo que los fariseos, por el solo hecho de ser expertos en la escritura, ellos sabían que lo que Jesús estaba haciendo era de Dios. Sin embargo, se atrevieron a abrir su boca a los muy desgraciados y decir que era del diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que ir pues a la escritura para pesar lo que vemos, para pesar lo que escuchamos y para pesar lo que sucede. Porque muchos lobos rapaces también desde un púlpito pueden predicar y decir muchísimas cosas. Y por el hecho de estar en un púlpito no debemos de creerlas. Es más, usted debe de salir de aquí y pesar lo que yo estoy diciendo y checar con su Biblia y comprobar. La escritura nos dice muchas cosas que pueden y deben darnos nortes en nuestra vida. Así que la escritura debe de ser nuestro primer lugar al que debemos de recurrir para pesar las cosas que vemos a nuestro alrededor. Esto lo hacemos con la escritura y con respecto a la escritura hay tres cosas que quiero mencionar. La primera es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo va a traer, la escritura nos dice, que el Espíritu Santo, ya me cuatropeé todo. La escritura nos da testimonio de lo que el Espíritu Santo hace. Y la escritura dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, en un cierto sentido, el Espíritu Santo morando en nosotros, por el solo hecho de que tú seas cristiano, tu sentido espiritual se despierta para discernir entre lo bueno y lo malo. Que ya lo teníamos desde que Adán y Eva comieron de ese árbol y nos fregaron la vida a todos. En teoría ya teníamos una capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero el problema es que el mal ha ido cauterizando nuestra mente y a lo malo empezamos a llamar bueno. Pero cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, vuelve a despertar esa conciencia en nosotros del bien y el mal. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros y la Escritura nos dice eso. Nos da testimonio acerca de Dios. También la Escritura dice que el Espíritu Santo jamás va a hablar algo por su propia cuenta. Siempre nos va a hablar lo que el Padre quiere hablarnos y siempre, escucha bien, el Espíritu Santo siempre le va a dar gloria al Padre y al Hijo. Así que si tú ves una situación donde está recibiendo la gloria un personaje que no es el Padre y el Hijo, cuidado. Podrá estar muy chido, podrá haber milagros, podrá haber avivamiento, podrá haber un montón de cosas, pero cuidado. La segunda cosa que la Escritura nos enseña para pesar esto es que la Escritura nos da herramientas para vender y resistir al maligno. ¿Recuerdas a Jesús en el desierto? Las 3 veces a las cuales él resistió al maligno lo hizo con la Escritura, lo hizo con la palabra de Dios. Y la tercera cosa en la cual las Escrituras nos ayuda es que la Escritura nos da herramientas nos define lo que es Dios y lo que es el diablo. Y quiero que vayamos a Juan 10:10 para definir esto rápidamente. Este texto tienen que dominarlo con un trompo en la uña. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10, Gabri? El propósito del ladrón, y obviamente Jesús está hablando de Satanás, es que él vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Y el propósito de Jesús era darnos una vida que es plena, pero no solamente una vida que es plena, sino una vida que es abundante. Y yo quiero que entiendas esto porque la obra salvífica de Jesús sí es para la era venidera, pero también es para aquí, para hoy y ahora. Tenemos que buscar experimentar esa libertad de Jesús. Pero Jesús dijo que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Si algo que tú estás haciendo o algo que está sucediendo en tu casa, algo que está sucediendo en tu negocio, está destruyendo tu familia, está destruyendo tu negocio, está destruyendo la iglesia, eso no puede ser de Dios. Así que la Escritura nos ayuda a pesar claramente y ver y decir, esto no puede ser de Dios. Esto que está dividiendo a mi familia no puede ser de Dios. Esto que está sucediendo aquí no puede ser de Dios. Si nuestros actos son robar, son matar, son destruir, son dañar, son dividir a la iglesia, son dividir a la familia, entonces tenemos que detenernos y pensar y evaluar qué es lo que está sucediendo y si lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo a nuestro alrededor es o no es de Dios. ¿Ok?
Y la otra cosa que nosotros necesitamos, y está unida al tema del Espíritu Santo, la otra cosa que nos ayuda a pesar esto es el discernir, el discernimiento. El discernimiento, si bien todos lo recibimos cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el discernimiento, déjame decirte que es un don de Dios que se puede y se debe de ejercitar. ¿Ok? Es un don de Dios. Todo mundo tiene el don de discernimiento. ¿Quién lo tiene? Todo. Si no te funciona muy bien o lo tienes muy apagado, eso ha sido porque hemos contristado al Espíritu de Dios. Pero todos tenemos un don de discernimiento. El don de discernimiento o el de discernir espíritus o situaciones es un don del Espíritu de Dios. Eso lo encontraríamos en 1 Corintios 12, pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Cuando se trata de un don de discernimiento de espíritus, cada creyente nacido de nuevo tiene en cierta medida una capacidad de discernir y que va aumentando en medida que el creyente va madurando espiritualmente. El creyente maduro está empoderado por el Espíritu de Dios a través de la Escritura para distinguir entre el bien y el mal. Y más allá de eso, él también puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor. En otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo que elige centrarse en la palabra de Dios debe y puede discernir espiritualmente. Sin embargo, hay algunos creyentes que tienen el don espiritual del discernimiento de espíritus, es decir, ellos tienen una capacidad todavía muchísimo más desarrollada por Dios para distinguir inclusive hasta entre una verdadera enseñanza y una mala enseñanza, o una verdadera enseñanza pero que viene lanzada con malas intenciones. Alguien que tiene desarrollado ese don puede discernir esas cosas. Hermanos, ¿tú tienes ese don? Si somos creyentes debemos de tenerlo. Y te tengo un ejemplo, ya para no usar el de Jesús te tengo otro ejemplo, y es el de Pablo cuando está entrando a una ciudad y hay una mujer movida por un espíritu de adivinación, y esa mujer, igualita que los demonios que seguían a Jesús, ¿qué dicen acerca de Pablo? Esa mujer los recibe, estos son hijos de Dios, son hombres de Dios, escúchenlos, atiéndanlos. Pero Pablo con un espíritu de discernimiento dice, esta mujer está endemoniada. ¿Estaban exaltando la obra de Dios? Sí. ¿Estaban reconociendo el poder de Dios? Sí. Pero la fuente, el origen de las palabras de esta mujer no eran de Dios, eran de un demonio. Y entonces Pablo ejerce esa capacidad de discernir. Y Pablo la reprende y la libera. Después Pablo se mete en problemas, pero eso es parte de la historia, ¿no? Entonces el discernimiento tiene que ver con la capacidad de ver de dónde viene y cuál es su intención. Porque muchas de las cosas del demonio tienen apariencia de piedad, pero nada que ver con ella. Así que mira lo que dice Marcos 3:30. Marcos nos dice que Jesús habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque ellos decían que Jesús estaba ¿qué? Poseído por un espíritu maligno. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Ver el poder de Dios, ver el obrar de Dios y atribuírselo a otra cosa o a otra persona. Cuidado, mucho cuidado, porque quien participa de eso, hermanos, no hay vuelta atrás. Así que debemos de ser muy cuidadosos, y lo digo empezando por mí, al juzgar. Si no vemos o si no estamos seguros de algo que viene o de algo que está sucediendo, si viene o no viene de Dios, mira hermano, mejor, porque en una boca cerrada debemos de ser cuidadosos. Aun cuando el Señor nos cuide y perdona nuestra ignorancia, es mejor. Hay un pastor que estoy empezando a escuchar bastante, Robert Barrigan, y él dice, yo prefiero pasarme o prefiero pecar de dar demasiada gracia que pecar de juzgar de más. Él dice, yo prefiero que la gente me critique por dar muchas oportunidades a la gente que ser alguien que juzga, porque si yo juzgo después voy a tener que darle cuentas a Dios de por qué juzgué a esa persona de esa manera. ¿Cómo saber si lo hemos cometido o no lo hemos cometido? Sencillo,
Quien ya cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene un corazón duro y entenebrecido. Es incapaz de ser sensible a la voz de Dios. Y el Espíritu Santo ya no le habla, ya no hay conciencia. Dice Romanos, ha sido entregado a una mente reprobada. Así que si tú y yo estamos aquí, si por lo menos algo en tu interior te inquietó y dijiste, yo no sé si lo he cometido o no, está la voz del Espíritu Santo ahí diciéndote, hey, todavía vuelta atrás. Vamos a orar. Más que prédica, quizás fue enseñanza, pero hay mucho que aprender, hay mucho que poner en práctica. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad de aprender, de desmenuzar la Escritura, digerir la Escritura, recibir de la Escritura. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros. Sí en la iglesia, sí en mis hermanos, pero particularmente en mí y particularmente en cada uno de ellos. Que cuides nuestro corazón de tener un corazón como el de los fariseos. Cuídanos, Señor, de caer en el error de estorbar tu obra, de dividir nuestra casa, de dividir nuestra familia. Señor, ayúdanos a no ser como la familia de Jesús, que al no entender lo que pasaba simplemente dijeron que Jesús estaba loco. Ayúdanos a tampoco ser como los fariseos, que aparentemente siendo cristianos y aparentemente siendo maduros y aparentemente firmes en la fe, juzguemos y critiquemos tu obra y tu mover. Al contrario, Señor, así como veíamos hace unas semanas, haz de nosotros un odre nuevo, Señor. Permítenos renovarnos día con día, que nuestra mente y nuestro espíritu puedan ser renovados día con día, que seamos capaces de discernir y entender lo que es tu obra y tu poder. Señor, no permitas que nuestro corazón se envanezca, Señor. No permitas que nuestro corazón se llene de orgullo ni de altivez. Al contrario, Señor, que día con día nuestra alma también sea renovada, Señor, para poder entregar cuentas fieles delante de aquel que nos llamó y nos tomó por justos y dignos, no por nuestra obra, sino por la obra de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser responsables de lo que nos has dado y lo que nos has entregado. Pero sobre todo, Señor, danos un corazón sensible a tu voz y a tu mover, pero también un corazón sensible a las cosas del mal, para saber dónde hay que detenernos, para saber hacia dónde no hay que ir, para saber qué decisiones no hay que tomar, para saber qué cosas hay que dejar de hacer. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, no para danzar y gritar como locos, que si quieres hacer eso también está bien, pero queremos tu Espíritu para que traiga convicción, para que traiga certeza, para que traiga madurez en medio de la iglesia. Así que, Señor, en esta tarde sigo orando, seguimos orando, llénanos de tu Espíritu Santo, danos de tu Espíritu Santo. Tú eres un Padre bueno que sabe dar buenas cosas a sus hijos, Señor. Tú prometiste dar tu Espíritu a aquellos que te lo pidan, y en esta tarde te pedimos, danos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, que venga convicción, que venga certeza a nuestros corazones, también que venga confrontación, Señor. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Y si entre nosotros hay alguien con un corazón de piedra, Señor, sabemos que tú tienes el poder para transformarlo por un corazón de carne. Señor, si alguien entre nuestras filas, entre nuestra familia ha cometido este pecado, Señor, te rogamos que transformes una vez más su corazón y tengas piedad y misericordia de él. No permites que nuestra incredulidad nos aleje de la capacidad de recibir tu perdón y tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.